Bueno, el tema que les queremos compartir el día de hoy empieza a partir de ya. Quiero que por favor ustedes se pongan a pensar ahorita, como hicimos un stop totalmente a las llamadas, stop totalmente al trabajo, la siguiente pregunta. Ustedes, así como hicimos la pausa, ustedes pónganse a pensar tantito si precisamente en este momento ustedes hacen una pausa, pero en su propia vida. ¿Qué es lo que pasaría? Si ahorita, así como paramos el trabajo, número uno, se les llega a acabar el trabajo así, de un rato a otro, así como pasó esto. No, que déjame hacer, no, ya no se puede. O que viene en cierto momento eh, la Santa Muerte, o que llegue la huesuda y que venga por ustedes también. ¿Qué es lo que pasaría? Pónganse a pensar tantito. ¿Y qué es lo que pasaría en su entorno, con ustedes como personas? Y piensen en el contexto donde se mueven como personas, con sus familias, con sus hermanos, con sus hijos, con todo lo que tengan en el contexto familiar, con sus amistades, con sus compromisos, con sus mismos compromisos que tengan. O sea, si nosotros estamos viviendo día a día y es importante que lo analicemos, y parte de la grabación o parte del ejercicio que estamos haciendo es para eso, ¿no? Para yo compartirles algo que en realidad creo que sí debemos de hacer. Estamos viviendo muy acelerado y no nos estamos dando cuenta de algunas cosas que estamos dejando ir, como al valorar ciertos detalles, ¿no? Pero vamos a suponer que hacemos el stop y que no tienes más tiempo. ¿Qué va a pasar? Todas las broncas que tienes ahorita, ¿quién las va a resolver? O todos esos, según estos compromisos que tienes y responsabilidades, es importante que las sigas haciendo de la misma manera como las estás haciendo. O por ejemplo, si tienes inconformidades ahorita y que no te dejan vivir, y de ahí surge la siguiente pregunta. Si eres feliz, si te sientes pleno, y si no, ¿qué tanto te sientes? ¿O qué tanto te falta para sentirte pleno o sentirte feliz? Esas son preguntas que tenemos que hacernos nosotros ahorita. Pero no más ahorita, sino tienen que estarse haciendo a ustedes mismos cada rato. ¿Para qué? Para enriquecer lo que es el tema de nuestro propio ser. Porque es medio triste o es un poco complicado también, pues estar viviendo una vida acelerada, que no hacemos un stop. Y esto es importante que lo hagamos, por eso se recomienda meditar, pero hacer un stop y ver esos detalles. ¿Por qué? Porque si en realidad sucediera eso, la pregunta sería, ok, ya me fui, ya hice una pausa y ya me fui, ya me llevaron, ya desapareciste de la faz de la tierra. Y la pregunta para ustedes sería, ¿qué dejarían? ¿Y en cuánto tiempo se olvidarían de ustedes o en realidad no se olvidaron? ¿Por qué surge esto? Porque hay dos enfoques de ver la forma de vivir que tenemos nosotros. Una es buscar ir viviendo y luchando por un término que yo le llamo la trascendencia, ¿sí? Como en cierto momento ustedes se acuerdan de alguien que haya trascendido en la vida, eh, como por ejemplo Juan Gabriel, Steve Jobs y una cantidad de personajes que hay en el mundo que ellos en realidad murieron, pero no murieron, ¿sí? Se ocuparon ellos más que nada en hacer actividades por trascender. A lo mejor fueron seres comunes y corrientes, pero hicieron actividades que dejaron algo para todos en general. Y que a fin de cuentas solamente el recuerdo se va a acabar nunca. Y la otra es si en cierto momento solamente vivimos una vida como, como de infelicidad o de inconformidad. Y has estado viviendo, pero no, más que nada viviendo, sobreviviendo. Y no estás llenando de valor tu vida y estás solamente caminando y caminando, sin en realidad pensar qué es lo que va a pasar en ese momento cuando tú tengas que partir. Donde ese recuerdo que tú te vas a desaparecer
Y a lo mejor tu familia te va a extrañar, pero solamente te va a extrañar un par de meses probablemente. Te van a guardar de luto el novenario nada más. ¿Y qué sigue después de ahí? ¿Te ocupaste o te vas a ocupar de hacer algo para que se recuerden? Carlos, tus diseños, por ejemplo, ¿no? Que sean este, trascendentales en cierto momento. Pero bueno, son dos enfoques con los cuales la gente debe de vivir. Y ahorita yo creo que el contexto del mundo y simplemente el contexto de nuestra ciudad en donde vivimos, y creo que estamos puros de aquí, bueno, a reserva de Hermosillo, estamos siendo un 80% de la gente solamente está preocupándose por sobrevivir. Si no, váyanse a ver las fotos del estadio de béisbol la última vez, donde abrieron el campo para que la gente fuera a cierto momento. ¿Y qué pasó? Solamente se incumplieron todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente no piensa en más allá, pues. Solamente piensa en el momento, en el estar, pues digamos, pasándola bien, pero no se fijaron en todo el posible rebrote, etcétera, etcétera. A fin de cuentas tuvieron que volver a cerrar los estadios, ¿no? Ahora el tema de la inseguridad, que es lo que está pasando. Entonces, son personas, a fin de cuentas, son conciencias que están siendo en el corto plazo nada más. Ahora, ¿se puede hacer un cambio aquí? Ustedes como personas piensan, si no tengo lo suficiente en cierto momento, si no estoy siendo plenamente trascendental en mi vida, ¿puedo hacer un cambio? Dentro de esta crisis, nosotros como empresa, ustedes como compañeros, como grupo que somos, hemos podido hacer cambios referente a todo lo que ha venido pasando. Yo creo que sí hemos hecho cambios. Yo creo que siempre se puede hacer un cambio y siempre que hay una crisis, siempre se puede hacer un cambio. Las peores crisis tienen oportunidades de hacer cambios. Y es importante que cada quien analice su situación de crisis existencial en cierto momento, si pueden hacerlo o no pueden. Hay otro tema importante que quiero compartirles y que también es importante que lo adopten, que es el tema de la llamada excelencia. Por ahí creo que ya lo compartí a alguien así en corto, pero la llamada excelencia, ¿qué creen que significa la excelencia? Y de eso quiero que comamos todos los días nosotros aquí como agencia o como empresa o como compañeros. La excelencia simplemente significa excederse, ¿sí? Siempre tenemos así como que un concepto de confusión en cuanto a que la excelencia es eh, lo top de lo top de lo top, ¿sí? Pero no, no es así. La excelencia significa excederse en lo que estamos haciendo y también te puedes exceder para mal o para bien. Puedes ser extremadamente excedido en ser una buena persona, en ser un buen compañero, un buen samaritano, pero puedes ser excedido en toxicidad, pues una persona súper tóxica en cierto momento. ¿Sí? O puedes excederte en ejercicio para bien, o puedes excederte en vicios. Entonces, la excelencia o el excederse siempre se puede hacer para mal o para bien, pero el excederse o la excelencia, perdón, habla en sí de lo positivo, de ser cosas para mejorar, para estar bien en cierto momento. ¿Y cuál es lo contrario de la excelencia? Lo contrario de la excelencia viene siendo el tema de ¿qué? De la mediocridad, la famosa mediocridad. ¿Y ustedes creen que tenemos o que vivimos en un mundo, en un país, vaya, en un mundo mediocre? No todos lados, en un país mediocre, hasta cierto punto, sí. Y no es culpa de nosotros, es culpa de la cultura. Es culpa de cómo en cierto momento estamos viendo a otros, viviendo la vida de otros y pues quiere ser igual que los otros. Puede ser hasta cierto punto más mediocre. Pero bueno, esa es la antítesis que le llamaban de la excelencia. El mediocre, ¿quién es? El que quiere ganar más haciendo lo menos posible. ¿Sí o no es cierto? El que quiere bajar de peso comiendo de todo. ¿Sí? O el que quiere sacarse puros dieces, pero copiando. ¿Por qué te ríes, Carlos? Quieres ponerte bien cuadrado, haciendo lo menos ejercicio posible y tomando chochos, por ejemplo. O sea, es un ejemplo. Pero así pasa. El tema de las personas viven inconformes porque quieren lograr lo más en el menor tiempo y con el menor esfuerzo. Por eso tenemos toda la bola de sicarios ahorita. ¿Por qué? Porque son gente que quiere ganar todo el dinero del mundo en el menor tiempo posible. Entonces, la excelencia significa excederse, dijimos. Y la historia la marcan
las personas que se excedieron y fueron excelentes en su vida. O sea, el que quiere dejar un legado en cierto momento es el que se va a exceder en todo lo que hace, independientemente de lo que tú decidas hacer, ese es el que se va a exceder. Por ejemplo, como les dije hace ratito, personajes que han marcado la historia son esas personas que les comenté, más algunos que otros deportistas, porque se han preocupado. Y en las ciudades hay personas que van marcando y dejando cierto legado. En las competencias, las empresas también, son las que se exceden en cierto momento. Ustedes pónganse en el contexto cada quien en su contexto. Tú, la contadora, tú, el diseñador, el coordinador, el gerente. Hay muchos iguales a ustedes. Y lo más común es, bueno, pues es una generación, es una generación de contadores, pero ¿quién sí va a marcar la diferencia? Ahora, ¿tú cómo te vas a preocupar o cómo te vas a ocupar para hacer, en realidad, excederte en lo que haces y ser excelente y dejar huella en cierto momento? O si no quieres dejar huella, entonces busca un enfoque que sí te sirva para dejarla. Hay una historia bien padre que es la de los talentos, y es cuando el Señor, o sea, Dios, agarra 3 siervos y al primer siervo agarra 5 talentos y se los da. Agarra otro siervo, al segundo le da 2 talentos y al tercero le da 1 talento. Y Dios se da y Dios se va y les dice pues que se los iba a dejar por un tiempo en lo que él volvía. A la vuelta de que regresa el Señor, al primer siervo le dice que le dé sus talentos. Entonces los talentos ya, aquí tienes tus 5 talentos que me diste y te doy otros 5 más. Hice una serie de actividades y te doy el doble de lo que tú me diste. El segundo siervo, el que le dio 2, igual, le regresa sus 2 talentos y le da otros 2 más. A esos 2 siervos el Señor les dice que son siervos fieles y buenos y que a fin de cuentas van a vivir una vida de abundancia por haber hecho un buen trabajo. Pero el tercero agarra su talento y le dice, pues Dios, tú eres muy grande, tú siempre cosechas donde no siembras, y la verdad que a mí me dio miedo perder el talento, lo enterré y pues aquí está tu talento, 1, nada más. Entonces, eh, Dios se molesta y pues, ¿qué dice? Le dice, siervo inútil, por lo menos hubieras metido ese talento al banco y me hubiera dado los intereses para que me devolvieras algo más. Por flojo, entonces, le dice. Entonces, ¿cuál es la moraleja en cierto momento? Que si tú tienes un talento y que tienes que identificarlo primeramente, que lo tienes que desarrollar y es una responsabilidad. Ustedes que están jóvenes ahorita, pues es la oportunidad que tienen de hacer introspección y ver cuál es el talento, porque a fin de cuentas, tener el talento no es suficiente. El tener talento no es suficiente. Tienes que desarrollarlo. Tienes que entrenar o desarrollarte o prepararte o capacitarte. ¿Para qué? Para que eso crezca. No lo dejes morir ahorita, en este tiempo. Y menos en este tiempo que ahorita todos estamos iguales. Y esto se retroalimenta con otra historia, que es la historia del vagabundo, del mendigo que vive en un pueblo y que siempre vive mediocremente, que tiene una mente pobre, mente mediocre, y que siempre está molesto. ¿Por qué? Porque no tiene lo que él necesita y él que necesita dinero o quiere monedas. Y el pobre o el mediocre, a fin de cuentas, siempre se siente con el derecho de decir, bueno, soy pobre, pues dame, ¿no? O sea, te sientes con el derecho, te sientes tan digno de exigir que te den porque tú no tienes. Entonces, y si no, póngase a voltear ahorita o analicen el mundo por qué está así. O sea, cuánta gente va a exigir que le den. Y el gobierno, el gobierno aquí en nuestro país ahorita se encuentra en esta situación. O sea, le está dando a la gente que es pobre y la está maleducando totalmente. Entonces, no les está dando el pez, digamos, o la caña para que enseñarlos a pescar, les está dando el pez ya en la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la historia del mediocre pues está esperando al rey para exigirle que le dé dinero, en cierto momento, que le dé un par de monedas porque él es pobre y tiene que darle el rey, el gobierno le tiene que dar. Y en ese momento pasa el rey en un carruaje y se para porque ahí se lo encuentran y pues se baja el rey del carruaje y ¿qué es lo que pasa? Que el mendigo le dice, pues, oye, pues no tengo monedas, necesito que tú me des porque es tu obligación.
Y el rey se baja, se mete las manos a la bolsa y en cierto momento se arrepiente, le dice, no, ¿sabes qué? Yo me guardo mis monedas, tú dame a mí porque tú eres el pueblo. Entonces, el mendigo se saca dentro de su bolsa la moneda más chiquita y más fregada que traía y se la da al rey. El rey se da la vuelta y se va. Cuando llega a su casa, se saca todas las monedas que tenía de cobre, las echa en la mesa y la única moneda que le había dado el rey, de ese mismo tamaño, en las mismas condiciones, se convirtió en una moneda de oro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que si tú le apuestas a la vida poquito, la vida te va a dar poquito. Si tú le apuestas mucho, la vida te va a dar mucho. Entonces, tú tienes ciertas habilidades, tienes ciertas aptitudes, pues apuéstale todo. Apuéstale al contexto donde tú te muevas. No trabajes en secreto, sé transparente y apuéstale. Y vas a ver que muy seguramente se te va a retribuir lo que tú hagas. El esfuerzo que tú hagas se te retribuye. Es la ley de la meritocracia. Y ya para terminar, hay una filosofía que está bien interesante, un poco confusa, pero es la de Sócrates y Platón. Y si no, pues ahí ustedes den una revisadita, pero habla de lo siguiente. Habla de lo que es el intelectualismo moral. Y eso está bien, bien padre. ¿Por qué? Porque te habla del bien y del mal. Y dice que a fin de cuentas, el conocimiento es el que se porta bien, básicamente es porque conoce cuál es el bien. Y el que se porta mal es porque es ignorante y porque no conoce lo que es bien. Por lo tanto, se justifica en cierto momento que la gente que se está portando mal es porque no conoce el bien. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta que los ignorantes tienen derecho a portarse mal. ¿Por qué? Porque no conocen el bien. Es lo que dice la teoría del intelectualismo moral. Por lo tanto, nosotros, y haciendo la última conciencia sobre nosotros mismos, sería la pregunta, ¿estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? Y si se la estamos haciendo mal, ¿es justificable o no es justificable? Eso ya va a depender de ustedes porque es conciencia 100%. Y otra cosa es que tengan ustedes la voluntad de poder en cierto momento cambiar las cosas. En resumen, nosotros estamos aquí como equipo de trabajo y queremos y estamos en busca de la excelencia y queremos también trabajar en equipo. Y yo los invito a que ustedes en realidad encuentren esos talentos que tienen, los inviertan en sus propias vidas con nosotros mismos y en la agencia aquí, que es la empresa donde ustedes ahorita están actualmente, y se pongan a pensar que lo que ustedes tienen de poder adentro, el poder que tienen ustedes, ya sea los talentos, las habilidades, lo que tengan, en realidad lo apuesten a partir de este momento, lo apuesten, lo apuesten, lo apuesten. Y de una otra forma seguramente se les va a retribuir. No pichicateen, como dice mi papá, no pichicateen sus esfuerzos, no pichicateen sus talentos, porque pueden desaparecer de un momento a otro y ustedes también pueden desaparecer de un momento a otro y van a quedarse con las ganas de decir, y no sé si les ha pasado que de repente están hablando en público, de repente están haciendo algún esfuerzo y se acaba el momento y dicen, chin, hubiera dicho esto, chin, hubiera tratado de hacer esto mejor, o le hubiera entrado de otra manera al toro, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se prepararon o simplemente lo hicieron de una manera inconsciente. Ahorita es el tiempo adecuado para que todos hagamos la mejor, la mejor de las cosas, la mejor de los esfuerzos. ¿Para qué? Para que todos tengamos pues mejores resultados, que es lo que estamos buscando ahorita. Yo les agradezco por su tiempo y si tienen alguna pregunta, me pueden abordar en este momento y si no, pues les agradezco. Hay que echarle ganas, que esto se pueda acabar de la noche a la mañana. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Saludos, gracias. Thank you.